Y muy, pero muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a estar hablando de educación para arrancar. Hacía rato que no nos poníamos a debatir sobre este asunto, salvo la propuesta de Álvaro Delgado, el candidato por el Partido Nacional. Esta propuesta que resultó tan polémica de los $6.000 por estudiante para quintil 1 y 2, ¿no? Para que puedan terminar quinto y sexto, otrora, quinto y sexto, bachillerato. Justamente el enfoque que plantea el candidato tiene que ver con este problema estructural que desafía al sistema desde hace mucho tiempo, y es el tema del egreso, ¿no? De cuántos chiquilines llegan y cuántos quedan por el camino. Y en este sentido se presentó ayer, martes, el monitor educativo de secundaria con, bueno, dejando constancia de algunas cifras que, si bien no suponen diferencias enormes, seguimos teniendo el mismo problema por delante. Vamos a repasar la crónica de Telemundo con declaraciones de la propia directora de secundaria, Jennifer Cherro. La directora de secundaria, Jennifer Cherro, especificó que las variaciones que se pueden ver en los años 2020, 2021 y 2022, donde los niveles de egreso escalan desde 57% a 61%, tienen la particularidad de que se aplicó un régimen diferente de evaluación, más flexible en el marco de la pandemia, permitiendo el pasaje de año con 6 bajas primero y luego 4, y la exoneración de materias con notas de 6, cuando lo habitual era 7 y 8, dependiendo el grado. Ya en 2023 vuelve a aplicarse la circular previa y por eso entienden que el comparativo más apropiado es con 2019, cuando se aplicaron los mismos parámetros. El año pasado, ustedes saben, en el 22, cuando se dieron los resultados que se egresó el 61%, la forma de evaluar era distinta. La forma de evaluar 20, 21, 22 fue distinta. En cambio, en este año se evalúa igual que en el 2019 y aún así, evaluando igual que en el 2019, subimos 6 puntos porcentuales. Quiere decir que vamos en una clara mejora. Bien, igualmente optimista es la presidenta de ANEP. Le estamos dando la bienvenida a Virginia Cáceres. Encantada. Bueno, un gusto estar con ustedes acá como siempre. Como amiga de la casa, ¿no? Porque de pronto me di cuenta que estaba haciéndolo muy ceremonial y hasta hace un tiempo, bueno, la tuvimos aquí de panelista. Entonces, Virginia, ¿aventurás una mirada tan optimista como Cherro? Bueno, sí, tengo una mirada optimista. Ahora voy a hacer énfasis en cuál es el aspecto optimista de mi parte. Creo que todavía, obviamente, tenemos muchos desafíos como país. Los datos del monitor nos aportan muchísimos insumos. Por supuesto que lo que llama más la atención y en donde todos ponemos el foco es en el egreso, porque es lo que tiene como una mirada más en la agenda pública. Sí. Pero tiene muchísimos datos que nos sirven como insumo para poder seguir pensando cómo queremos avanzar en el sistema educativo. Mi optimismo refiere específicamente a lo que tiene que ver con la educación básica integrada. En el 2023 fue el primer año en donde aplicamos la transformación curricular y la transformación educativa en general. Y esos números han mostrado, según el monitor, un avance muy importante en 2 indicadores que para mí son, vistos en conjunto, los que nos pueden dar este primer avisoramiento de que vamos por buen camino. Primero, lo que tiene que ver con la promoción en educación básica integrada, esto es los últimos años de EBI, séptimo, octavo y noveno. Sí. Que aumentó significativamente, estamos en un 89,9% de promoción, esto es la cantidad de estudiantes que terminan lo que antes era el tercer año de liceo. Sí. Este número aumentó en comparación con el 2019, aumentó en comparación con todo el resto de los años, es el número más alto que tenemos en la historia de educación media básica. Promoción, perdón que interrumpa ahí. El tema de la promoción es una cosa, el aprendizaje nosotros no necesariamente no, por supuesto, mismo, ¿no? Nosotros con estos indicadores, lo que estamos midiendo son estos indicadores que muestran, es la promoción,
es la desvinculación. Los aprendizajes nosotros lo podemos medir, por ejemplo, con las pruebas aristas, cuando se miden específicamente en un segmento de la población, esto es en los estudiantes de 15 años, en determinadas áreas, con las pruebas PISA, que también van en el mismo sentido, y con algunas otras pruebas diagnósticas que tenemos dentro del sistema educativo. Ahora, ahí va a estar una, supongo yo, para hablar de evaluación de la reforma o de su arranque, va a cerrar más cuando estén esos resultados también, obviamente, ¿no? por supuesto que sí, lo que tiene que ver con... Para un lado o para el otro, digamos. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes y de la mano de la transformación, lo hemos dicho varias veces, se necesita mucho más tiempo para medirlo, porque además recién vamos un año entero, que fue el 2023. Ahora, estos indicadores... Perdón, hablaste de uno y el otro faltaba que me mencionaras el otro indicador, que es la desvinculación. La desvinculación. Que, por eso decía, estos dos indicadores, si bien no miden aprendizajes, pero nos muestran, nos sacan una foto del momento, que es bien interesante. La desvinculación en educación media básica también baja a su número histórico dentro de la serie, teniendo en total en el país un 6,2 y en educación media básica un 3,6, si no me falla la memoria, tengo un 3,6 exactamente. Es el número más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que logramos retener más estudiantes en educación media básica desde el año 2018 hasta ahora, es el año en donde se logró retener más estudiantes dentro del sistema. Entonces, si nosotros miramos este número que es la retención con el egreso, podemos inferir que las acciones que se llevaron durante el año 2023, esto es, no solamente la transformación curricular propiamente dicha, sino además todas las acciones que tienen que ver con los acompañamientos, que es uno de los focos principales que tiene la transformación educativa, los acompañamientos a través de esta mirada específica sobre los tiempos de aprendizajes que tiene cada estudiante. Bueno, creemos que los resultados son buenos y que nos deben alegrar a todos como país, que es el camino que hemos iniciado y que estos primeros resultados nos incentivan a seguir profundizándolos y seguir mejorando lo que tenemos que mejorar. ¿Se va a instalar en la educación en la campaña electoral o no va a pasar de los $6.000 del bono que propone Delgado? Bueno, ojalá que sí, ojalá que estos datos que nos brinda el monitor de secundaria, más los que nos brindaron el monitor de primaria y los que en unos días vamos a estar presentando de UTU, sirvan como insumo para pensar. Hay muchísima información que va más allá del debate electoral, si no, acá se nos va la vida del país y creo que tenemos muchos datos, me parece que es un buen momento para ponerlos sobre la mesa, tratando de tener esa mirada más de largo plazo y pensar, bueno, la transformación se está iniciando, estamos en los primeros pasos, los resultados empiezan a ser positivos y hay toda una batería de acciones que se están realizando que hay que pensar si las vamos a profundizar porque también implican recursos económicos y cómo vamos a destinar esos recursos económicos dentro del sistema educativo para seguir avanzando sobre todo lo que nosotros creemos que es lo que da mejores resultados, que son los acompañamientos y las tutorías. Bien, en caso de ganar la coalición, está planteado el segundo piso también en lo que tiene que ver con educación. Pregunto para el Frente Amplio, Diego, si el programa del Frente Amplio, para no caer en posverdades, ¿no? Cuando se dice se va a echar para atrás todo lo andado en la transformación educativa, ¿es así? No, para nada. A ver, hay una discusión en particular sobre alguna modificación vinculada a la gobernanza de los consejos. ¿Sí? Claramente para el Frente Amplio... con la LUC, ni siquiera con la reforma educativa, ¿no? Para el Frente Amplio es un retroceso haber eliminado los consejos colegiados y en particular la participación docente en esos espacios. Ahí sí, pero después hay, bueno, apuestas, por ejemplo, vinculadas a la extensión del tiempo pedagógico que claramente son de recibo y son, si se quiere, líneas de política de Estado, ¿no? Sí, necesitamos que los niños, niñas y adolescentes estén más tiempo en la educación. Y por otra parte, a ver, las transformaciones hay que evaluarlas con resultados. ¿Sí? Y acá aparecen algunos indicadores que podrían ser resultados de, hay que seguir estudiando y lo que está bien hay que profundizarlo. Ahora, pregunto, vos con la mano en el corazón pensás que esta reforma se podría haber hecho de no haberse cambiado la gobernanza en la educación, LUC mediante? Sí, yo no veo un problema ahí. A ver, lo que pasa es que...
A ver, lo que pasa es que si nos pone... Bueno, la reforma de Rama se implementó con consejos en su momento, digamos. Hay que ver qué es lo que hablamos cuando se habla de transformación educativa. El otro día estuvo por acá el director de Educación, cuando se discutía la propuesta de Delgado, y él hablaba de los centros María Spínola como la clave, como una clave de que va a dar buenos resultados. Bueno, mirando la muy buena presentación que hicieron desde el monitor educativo, que la vi completa, ¿sí? Muy buena, muy claro los técnicos de secundaria, veía que, bueno, Centros María Spínola tienen 3.968 estudiantes. Esto es 1,7% del total de estudiantes de liceos oficiales del país. Solo de secundaria. Porque los María Spínola son secundaria y UTU. Sí. Secundaria. Ah, bueno, está bien. Pero Sí, digo, igual, claro, es el un director piloto, de Educación digamos, te del presenta universo. como la punta de lanza de esto un programa que le llega a 1,7 de los estudiantes de secundaria. Te está mostrando un plan piloto que funciona bien. Perfecto. Te está diciendo, vamos por ahí. Perfecto. Y quizás haya que ir por ahí. A lo que voy es que a veces se muestran resultados que cuando uno va al fondo de la cuestión se queda con poco. Hay un componente muy fuerte de la transformación educativa que es el curricular. Ahí a mí me quedan, la verdad, cuando veo algunos derroteros curriculares, como transformaciones que tienen que ver con la enseñanza de la economía, de la filosofía, de cuestiones básicas para la educación ciudadana. ¿Hay que me esperar a quedan las pruebas dudas. PISA para eso? Para poder opinar sobre eso y mientras tanto no tocar, porque digo, de verdad, las elecciones son ahora nomás, en breve puede haber una nueva administración. Y bueno, y con todo lo que costó ir hacia un lado, no sé cuál va a ser la actitud de una eventual nueva administración frente a seguir con la prudencia de ver qué pasa, ¿no? O porque hay cuestiones que le eran muy caras a la izquierda, por ejemplo, el tema de la palabra competencias. Entonces, bueno, si eso se va a tocar, no se va a tocar, también implicaría para los propios docentes y la comunidad educativa toda una nueva puesta a punto de mucha incertidumbre, ¿no? No sé, pregunto. Con respecto, varias cosas porque se trajeron varios temas. Con respecto a los centros María Spínola, yo sí creo que es una gran apuesta de esta administración, no solamente porque son centros de tiempo extendido y que apuestan a eso y que además le brindan alimentación a los estudiantes, sino que además tienen una forma de gestión distinta a los centros educativos de media. No es solamente extensión del tiempo pedagógico, sino además que hay otras figuras, otros componentes dentro del centro educativo que ayudan a la gestión del centro, liberando de alguna manera a los directores, a los adscriptos, para que puedan acompañar de otra manera las cuestiones más pedagógicas. Entonces me parece que esa propuesta y esa mirada de un cambio de gestión del centro educativo es algo que es bueno. Sí. Los resultados nosotros le pedimos al INED, contratamos al INED para que haga mediciones específicas sobre los centros María Spínola. Dentro de muy poco vamos a poder tener una mirada más con largo plazo, porque lo que presentó además ayer secundaria, primero que es solamente para los centros de secundaria, no para los de UTU, los centros María Spínola están en los dos lugares y por ejemplo en este último año los que más crecieron fueron en UTU y no en secundaria, o sea tenemos más cantidad de centros en UTU que en secundaria, pero además con una mirada de año a año parcializada en la cantidad de centros que se iban generando por año. Entonces, dentro de pocos días seguramente vamos a tener una evaluación más global de lo que fue la implementación de los centros María Spínola. Claro, pero son 26 centros. De secundaria, pero después tenemos los de UTU. Hoy nosotros tenemos 43 centros en total entre secundaria y UTU vigentes hoy. Centros María Spínola. Hay una clave ahí que es lo reducido de los cupos, la atención más personalizada. Digo, y sobre eso todo yo no sé cuán trasladable es el cambio de gestión, al sistema en general. El cambio de gestión en el centro, la estabilidad de los docentes en esto que pueden elegir por más de un año, la formación en servicio que tienen los docentes de manera que quienes eligen las horas allí se capacitan constantemente. ¿Trasladable al sistema todo o es una utopía? ¿Hay que seguir apostando a que sea por ahí? No, yo creo que no es una utopía, creo que hay que evaluarlo, por supuesto, por eso es importante ver, porque como toda política que uno cree, pero que quiere hacerla de manera seria y profunda, tenemos que tener evaluaciones que nos vayan mostrando cuáles son los aspectos de la propuesta, que es una propuesta muy grande, muy global, hay que mejorar, cuáles hay que ajustar y cuáles hay que modificar,
sin perjuicio de que en lo conceptual creemos que ese es el camino y creemos que tenemos que seguir profundizándolo. Pepe. Sí, un poco en esa línea, Virginia. La evidencia que arroja el monitor educativo permite, bueno, ratificar el rumbo en transformación educativa. ¿Hay algunos de estos insumos de este monitor que hablen de una rectificación? Y también quería consultarte la opinión con respecto a cómo se lee la brecha que hay en el egreso entre instituciones públicas y privadas. Bueno, empiezo por lo último. Dale. Creo que eso es el dato que más nos tiene que interpelar como sistema educativo público, es la brecha que tenemos, que seguimos teniendo en todo el sistema educativo, especialmente en el egreso, con respecto a los centros privados. Hay que seguir trabajando. Y creo que ahí no es solamente los aprendizajes, hay un cúmulo de situaciones y de cuestiones que están al servicio del sistema educativo que fomentan y coadyuvan a que estas situaciones sucedan. Pero Sí. creo que los centros María Espínola, por ejemplo, es una propuesta para seguir reduciendo la inequidad del sistema y que tenemos que seguir trabajando porque ese debe ser el desvelo principal. No podemos seguir teniendo un país en donde egresan determinada cantidad de centros públicos y determinada Hay un 30% cantidad de centros Ahora, aproximadamente. Exacto. Corregime, Virginia, pero me pareció escuchar hoy a Robert Silva, ex líder de la Reforma, actual candidato a vice por el Partido Colorado, hace referencia a que aún dentro de, mirando esa brecha, ¿no?, entre egresos, que más que la diferencia entre público o privado, la cosa estaba planteada en cuanto al contexto. Cuanto más crítica es la zona donde hay un liceo, más difícil, o sea, más se da la diferencia. Que el comportamiento en una zona con menos problemas entre privado y público no tiene tanta diferencia. Que la brecha se da por cuestiones que a veces pareciera que escapan al sistema educativo en sí mismo y que requerirían abordajes de otros brazos del Estado, ¿o no? Por supuesto que sí, cuando uno empieza a abrir Claro, los datos de la sí. brecha, en determinadas zonas da igual si es un colegio privado o un centro educativo público. Y ahí tiene que ver el contexto. Esto es todo aquello que está al servicio del sistema educativo, desde la infraestructura, lo que sucede en el barrio, el contexto socioeconómico, la convivencia en ese centro educativo. Hay un montón de circunstancias que empiezan a operar para que la propuesta educativa se pueda desarrollar de la mejor manera. Y ese es el segundo nivel de inequidad que tenemos que trabajar. Tenemos una inequidad para afuera, digamos, en comparación con los privados, pero tenemos una gran inequidad también a la interna, porque eso mismo pasa con centros educativos públicos. O sea, no es lo mismo quien va a un centro educativo en un barrio de Montevideo que en otro, Claro. o en Montevideo y en el interior. Hay departamentos del interior en donde la situación también es completamente distinta, en algunos casos con diferencias que son, los colocan en un nivel de superioridad en relación a algunos barrios de Montevideo. O sea que la inequidad que todavía tenemos dentro del sistema educativo es bueno, uno de los desvelos más grandes que debemos tener y sobre lo que tenemos que hacer mayor énfasis para seguir mejorando. ¿Y eso se soluciona en parte con mayor presupuesto para la educación o con mejor gestión y mayor presupuesto para otras ramas del Estado, ¿no? Porque si justamente hablamos que a veces la diferencia está dada por el contexto y no por otras cosas, ¿qué pensás, Pablo? Sí, es lógico, está claro, en un contexto con determinadas porque, dificultades no, para decirme, no, el económicas. 6% del No. PBI va a solucionar la brecha. ¿La va a solucionar realmente? No va a solucionar, ¿qué va a solucionar la brecha? Está claro que en un contexto crítico, de una situación socioeconómica muy vulnerable, no es lo mismo el rendimiento que pueda tener cualquier estudiante que esté en una zona que no sea esa. Eso es claro. De poder tomarse un ómnibus, de poder llegar al liceo, de poder alimentarse bien, eso está en la tapa del libro, es de manual. O sea, eso no se puede discutir. Ahora, no es un tema de la ANEP. Puede estar preocupada por eso y puede reconocerlo, pero no puede hacer absolutamente nada. Eso está claro. Puede proponer. Bueno, absolutamente nada Y no, tampoco. no sé, tiene capaz que recursos para demasiado poco, absolutamente nada. No tiene recursos para poder volcar, para poder lograr revertir esa situación. Los recursos que tiene que volcar la ANEP son los recursos para que den estos números. Y estos números dan. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si vos mirás en el 2000... Dan. Y dan, porque dan el resultado de lo que fue la reforma educativa, que se rasgaban las vestiduras con que iba a ser un desastre, que esto no iba a tener sentido y demás, y daba para preocuparse y todo lo demás. No se te entendió. No, que estos números dan para preocuparse. Imagínate el 2019, entonces, hay que cerrar También, todo. también. No, pero yo me preocupo menos. Porque si yo tengo un 50, me preocupo menos que si tengo un 56,4. Eso es seguro. Acá y en todas las escuelas del país. ¿Ah? Ahora, ¿es suficiente? No, no es suficiente.
Está claro que no es suficiente, pero que claramente da una respuesta a aquellos que estaban en contra de la reforma educativa, que iba a ser un desastre para el país. Y por lo menos los primeros números, que no quiere decir que sean definitivos, por lo menos dan un aliento. Es decir, bueno, hemos mejorado en la misma situación, una situación similar que teníamos en el 2019. Bien. Está claro, te puede gustar, no te puede gustar. está bien, es podemos un indicador, criticar ¿no? después que los centros María Espino no sirven absolutamente para nada. Antes no existían, ahora por lo menos existen, porque lo he escuchado. Porque lo he escuchado. Podemos criticar que está mal darle $6.000 a los estudiantes que terminan el liceo. Bueno, está bien, lo he escuchado. Pero estas propuestas suman, no restan. Tenemos que hacer una pausa, Pupito, a la vuelta, te prometo, ¿sí? Yo lo que les cuento es que si buscan calidad en sus comidas, y hay que hacer como la doña. Elegí jamón Doña Coca, un jamón como los de antes. Por algo lo recomienda la doña, ¿no? Mirá.